Ahora con la ponencia del profesor Octavio Campuzano Cardona. Su ponencia se titula Explicación de entendimiento y aprendizaje en la física básica. Octavio Campuzano Cardona es licenciado en física, maestro en filosofía de la ciencia y candidato a doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y está interesado en el tema de educación y aprendizaje de la física. Adelante, maestro. Sí, gracias. Bueno, voy a poner mi presentación. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Bueno, pues la mía, yo inicialmente tenía un interés más en analizar casos concretos de explicación y entendimiento en la física, pero cuando ya quedó el nombre de la mesa como ciencia y sociedad, como que sentí la responsabilidad de hablar un poquito de la pedagogía de la ciencia que siempre está como al margen, ¿no? Incluso ya de que tuvo mucho auge a principios en los 2000, pues ya después se ha dejado otra vez de lado al menos en algunos ámbitos, y quería yo reivindicarla, ¿no? Justo, entonces, la primera parte, voy a hablar de la importancia de la pedagogía en la ciencia, y después voy a mostrar que en la física básica la enseñanza se enfoca en el entendimiento más que en la explicación. Esto es importante porque aunque uno ve los libros o ve los programas de profesores o ve cómo presentamos nosotros mismos, hablamos de explicaciones y hacemos demostraciones y demás, pero está ahí la cuestión ya señalada por Kuhn de que ahí no se aprende, ¿no? Con las leyes o los teoremas que te dan, sino lo aprendes a la hora de resolver problemas. Entonces, esos voy a mostrar que tiene que ver más con entendimiento. Lo que hace el mismo profesor es hacer ejercicios para generar entendimiento más que explicar. Y la cuestión de que, bueno, el estudiante explica, a entender, bueno, ver cómo los estudiantes explican cuando son capaces de manipular ecuaciones para dar cuenta de fenómenos naturales o procesos de simulación, o son capaces de hacer representaciones de acuerdo al contexto y la finalidad, lo cual eh, implica que muchas veces no puede resolver o no resuelve ecuaciones, pero sí es capaz de ir más, hacer algunos ejercicios y entender por dónde va la situación. Bueno, estos son los 3 puntos que justifican la importancia de la pedagogía. Esta afirmación de Olesco, déjenme nomás ver cómo, aquí está, de que permite entender los contornos de la práctica científica en la formación de personal científico, incluso la capacidad de la pedagogía como empresa que reproduce y sobrevive, ¿no? Que se reproduce y sobrevive. Es decir, ella estudia mucho los casos, por ejemplo, tiene uno sobre el lugar donde se forma Einstein, entonces, de qué manera, ¿no? Tienen la cuestión de cómo echar a andar la institución y cómo mantenerla. La otra es que no es un aspecto marginal del que ser científico. Esto es un grupo amplio que encabeza esta Besau de Vincent, sino que es indispensable para entender las nuevas generaciones de científicos y que enriquece su apreciación como actividad social y cultural, y es determinante en la participación disciplinaria del conocimiento que genera. Y finalmente, estos autores, que cada uno ha trabajado muy a fondo en pedagogía, desde el punto de vista Warwick más histórico y Kaiser más desde la pedagogía, dicen que el cambio científico se origina en el proceso pedagógico, es decir, el avance de la ciencia se gesta en las 1001 decisiones tomadas por los autores, así como de la cotidiana implementación de estrategias didácticas por parte de ellos, ¿no? Ellos tienen un texto, el que cito es sobre las coincidencias y diferencias entre Kuhn y Foucault, y es muy enriquecedor ver cómo usan a Foucault de una manera que creo que no le hubiera gustado ser usado, pero, pero que bueno, da luz sobre la manera en que el control de los cuerpos pues tiene también una parte virtuosa, ¿no? Como lo dice Foucault, pero incluso también ellos lo usan como para justificar una idea de ciencia que yo no comparto. Bueno, la transmisión de conocimiento es una parte donde pues es el núcleo de esta cuestión de la pedagogía científica, ¿no?
pero que tiene que verse en un sentido amplio, ¿no? De que no podemos, y creo que todos estaríamos de acuerdo ya después de la plática de ayer, no me acuerdo del compañero, pero de la en inactivismo, que nos permite entender, pues, que justo no hay una relación tan trivial, ¿no? Esta sea la estructura institucional. Voy a tocar 3 puntos que voy a ver enseguida, cómo está asociada la estructura institucional universitaria local o temporal, ubicada temporalmente, pues, la relación específica y transitoria de lo que los autores del proceso educativo establecen entre ellos, es decir, se atienden los tipos de interacción entre los sujetos dentro de la comunidad de aprendizaje, tomando en cuenta los contextos y finalidades propios de la clase. Esto lo pongo porque hay siempre una idea de que eh, que un problema es completamente universal, y yo creo que hay varios contextos, incluso puede verse el mismo problema con distintos objetivos que se tratan en una clase, y puede uno comparar, por ejemplo, en física o ingeniería o dentro de áreas de la física que se puede abordar de maneras distintas, y eso es importante porque va a influir en la formación de ese científico para esa área. Y entonces el intercambio pedagógico produce un resultado particular y repetible en cada uno de los participantes. Es decir, es una cosa que aquí sigo mucho a Olesco, que a su vez sigue a Fleck, ¿no? Bueno, este es más o menos un esquemita, ¿no? El profesor elabora un curso, recuerda múltiples factores, su formación, la experiencia que tiene, el libro de texto que se impulsa, etcétera, ¿no? Veamos hasta el otro lado abajo, los estudiantes pues van a tener una posibilidad de captar, apropiarse de algo de acuerdo con su historia y sus capacidades, ¿no? Eso está claro, y por lo tanto el contenido como tal no existe, no hay un contenido que se transfiera sin modificación, y esa modificación, aunque parece de forma, también es de fondo, ¿no? Entonces el contenido se va a ver en este esquema, lo que estoy planteando como un pretexto para la adquisición de sentido, y va en doble sentido, ¿no? Es decir, el profesor va a modularse con respecto a los estudiantes, y los estudiantes van a modularse para ver qué quiere el profesor o qué se quiere en ese curso para resolverlo. Ahí entra la cuestión de las finalidades y los fines y el contexto en el que se desarrolla el aprendizaje, ¿no? Y bueno, aquí es importante ver, ¿no? Toda la enseñanza se da en una institución, desde la formación de las universidades en la Edad Media, pues es claro que está una institución, pero bueno, ¿cuáles son cómo funciona la institución, ¿no? Y bueno, lo primero que vemos es que la función de la institución es incorporar a los estudiantes a una comunidad científica, nos lo dice Kuhn, pero ya, digamos, la forma en que funciona, la estructura y función de la institución, se puede escribir a partir de 3 conceptos, que son la enmarcación, la clasificación y el código. Y bueno, para no hacer extendernos mucho, la cuestión sería como pensar que pues siempre clasificación y enmarcación son cosas que nosotros cuando estudiamos pues las vivimos, ¿no? Es decir, la cuestión de la existencia de un plan y un programa de estudios que seguimos, y también por otro lado una dinámica ¿no? Que se daba en cómo los horarios, la distribución de materias, el tiempo que tardaba, ¿no? El tipo de tareas que se deja, el tipo de interacción que hay dentro del aula entre los sí, profesor o hay ayudantes y demás. Y el código justamente profundiza en esa parte, ¿no? Es decir, ahí selecciona, es un principio regulativo, tácito, ¿no? Es decir, no tiene que ser explícito que cuando se haga la tarea o cuando el profesor de la clase se va a hacer referencia a la forma en que está interactuando con sus estudiantes. Y también los estudiantes van a adquirir una parte del mensaje o un mensaje en cierto sentido, siempre de acuerdo a em, bueno, lo que quiere decir es que el estudiante, y aquí sigo bastante a Fleck, no puede reproducir absolutamente todo lo que asimila porque vienen muchos contenidos juntos. Ahí hay una diferencia con el investigador que está centrado en ciertos temas y se va a concentrar en eso, y el estudiante tiene que ver muchas materias de las cuales pues va tomando una parte, y eso también hace más complejo el entendimiento de qué tanto se apropia él. Entonces, bueno, aquí está la universidad, tiene que ver con el código, con la clasificación, con la enmarcación y el código.
en la dinámica, pues están fundamentalmente los profesores, los estudiantes y el medio, ¿no? Como había pasado hace rato, como se vio en la lámina anterior. Y bueno, la cuestión es qué hace el maestro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que podemos rescatar que hace? Pues modifica los contenidos y los acomoda al tipo de estudiantes que tiene enfrente. Eso quiere decir que la transmisión se modifica desde el mismo momento en que el profesor planea una clase, pero además la va a ir reelaborando de acuerdo a cómo va llevando cada curso específico, porque tiene que medir qué tanto avanza o qué tanto impacto tiene en los estudiantes esta propuesta que les da, ¿no? Ahí hay de dos, bueno, hay muchas opciones, hay una gama muy amplia, pero puede ser el caso extremo en que el profesor que quede con un estudiante o un profesor que se interesa más y hace estrategias para tener al mayor número de estudiantes en torno, ¿no? Eso creo que todos lo hemos visto. Bueno, y aquí esta parte que me parece muy bonita de Olesco, que rescata justo el planteamiento de Fleck, para entender cómo es el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ella habla de que la práctica pedagógica transforma profundamente a los estudiantes. La primera vez que yo leí eso, digamos que lo dije, pues sí, es obvio, ¿no? Pero cuando empecé a analizar con más detalle de qué manera lo cambia, es que sí nos transforma verdaderamente. Yo no sé si a veces no queda claro la importancia de pasar por una escuela y todo lo que cambia, ¿no? No es solo obtener el grado, pasar materias, ¿no? Eso está claro, sino cómo cambia la forma de vivir la experiencia, pero incluso no solo las experiencias ahí, sino cómo empezamos a ver el mundo a partir de pasar por esta zona escolarizada. Cambia la cognición y evidentemente cambia la sensación. Dice Olesco, ¿no? La experiencia parece ser un encuentro intelectual con el conocimiento, de la suerte que sentimos cuando aprendemos. La experiencia debe ser entendida como un estado complejo de formación intelectual basado en la interacción de quien conoce entre eso, de quien conoce entre eso que ya sabe y lo que no ha aprendido. Este entrenamiento no es todavía conocimiento en una forma simbólica, sino es una especie de entendimiento tipo ajá. Fleck explica que la adquisición de habilidades a través de la observación y el experimento y la habilidad para pensar la ciencia involucra factores que no pueden ser regulados por la lógica formal. Lo que se puede ver en la forma de palabras e ideas alerta son meros equivalentes fonéticos y mentales de la experiencia que coincide con ellos. Entonces, la experiencia es mucho más rica, la que adquiere el estudiante en el intercambio pedagógico, que solo poder dominar una ecuación o poder predecir un resultado a partir a la hora de resolver un problema, ¿no? Igualmente, la sensación se basa en Fleck, explica el proceso de cómo alguien se convierte en experimentado en términos de metáforas visuales. Es decir, la capacitación en la revelación lenta y laboriosa y la conciencia de lo que uno realmente ve o la obtención de la experiencia. La experiencia, por tanto, remodela no solo las mentes, sino también los cuerpos. La visión aguda, la capacidad de identificar fenómenos, por ejemplo, es indicativa de un estado de disposición para la percepción dirigida. Es una cita de Fleck. De manera similar, cognición es una actividad social, la actividad del hombre más socialmente condicionada, la cual hace del conocimiento la creación social más importante. De hecho, para Fleck, la cognición solo puede entenderse como un proceso profundamente histórico y contextual que hace que la mente sea casi una con las creencias de los demás alrededor. Y bueno, si se fijan, estos 3 puntos, experiencia, cognición y sensación, se relacionan con lo que nos presentó hoy Norma Ibón, respecto a Feyerabend, y que yo le preguntaba sobre eso, ¿no? Bueno, entonces, ya vimos que estos 3 elementos son centrales a la hora de entender, ya meternos a la raíz de qué es lo que aprende un estudiante. Y para mí, como para Sergio Martínez, como para el mismo Raus, aquí la cuestión es que aprendizaje está muy asociado a entendimiento, pero vamos a ver con detalle.
No se trata nada más de conocer conceptos o de ver ecuaciones, sino se trataría de ver más bien que el estudiante cuando va resolviendo problemas o cuando está en el aula haciendo actividades de cualquier tipo experimental o de otro tipo, está adquiriendo pues una parte de los, está introduciéndose al paradigma, digamos, ¿no? Entonces, aceptar un paradigma se refiere así a entender, es decir, adquirir y usar un conjunto de habilidades aplicado a elaborar apropiadamente conceptos a ciertas situaciones específicas. Desarrollar herramientas matemáticas, no solo resolver ecuaciones, sino elegir las correctas, aplicarlas adecuadamente a la situación en turno, saber las limitaciones y las maneras en que éstas pueden ser sorteadas, etc. También se refiere a usar instrumentos, técnicas y procedimientos experimentales y a reconocer las oportunidades significativas para ampliar estas habilidades con el propósito de iluminar nuevas situaciones. Aquí Rawls habla de los científicos, pero si uno voltea atrás y con estas afirmaciones que nos hicieron Olesco y Fleck, digamos, uno ve que exactamente aplica a lo que hacen los estudiantes. Es decir, el estudiante va haciendo digamos, aprendiendo en los cursos no solo a resolver, sino a hacerse de todas estas habilidades, ¿no? Plantear el problema quizás es más difícil que resolverlo. Interpretar los resultados y explicar cuáles son las consecuencias de eso es quizás más importante que la resolución del problema mismo, ¿no? Y la otra dimensión del entendimiento es la que nos dice Sergio Martínez acerca de obtener entendimiento, digo, el entendimiento como la capacidad de obtener representaciones heterogéneas de procesos o fenómenos, cada una de las cuales hace uso de diferentes recursos y no son reducibles unas a otras, lo que implica necesariamente la consideración de los diferentes recursos para captar un problema. Y aquí sí es muy importante, creo que Sergio Martínez capta muy claramente que cuando uno va entendiendo no necesariamente hay una sola línea, sino que estamos armando, por ejemplo, aprender a graficar, aprender a hacer diagramas, es una destreza que vamos a tener que va de la mano, pero no se reduce a la resolución de ecuaciones. Ahí hay un desarrollo justo que pusieron ayer también una de las presentaciones de cómo Neurath ya había reparado en este tipo de cuestiones, ¿no? Y que nos lo acaba de comentar Fernanda. En el mismo sentido, para Olson. Disculpa, profesor, restan 5 minutos. Sí, gracias, ya voy a cerrando. En el mismo sentido, y bueno, voy a brincar unas partes. En el mismo sentido, Olson considera que el entendimiento trasciende la capacidad técnica de resolver problemas y más bien habla de integrar representaciones en un sentido de no plasmar, no de plasmar de diferentes maneras un resultado, sino de construir artefactos autónomos visibles. Y eso también, bueno, es a esta cuestión de Sergio, ¿no? Y bueno, hay una idea, ya no voy a leer, la idea de Elgin en estos dos apartados es muy interesante porque nos permite ver que esa información se va organizando y que es que el aprendizaje que vamos a tener es esa organización de los materiales que tenemos o lo que el profesor expone y nuestra reorganización, ¿no? La que hacemos como estudiantes cada uno de nosotros. Eso va a permitir, pues sí, abordar los problemas y resolverlos o realizar prácticas de laboratorio. Ahora, la crítica que le hacen a ella es que justo pareciera ser que hay un conocimiento del que hay que hacerse, cuando lo que acabamos de ver de Sergio y Olson es que hay una reconstrucción y una generación de nuevos modelos. Bueno, me brinco esta parte, ¿no? Ahí, la idea nada más comento que esta idea de entendimiento que estoy manejando tiene que ver o está asociada a la explicación de Wordsworth, que de acuerdo con él, y yo no he visto a Fernando, pero he leído cosas que ha escrito. De acuerdo con este autor, la explicación consiste en trazar o escribir relaciones de dependencia funcional entre variables y es doblemente contrastiva, ¿no? La relación funcional liga los valores posibles de la esperanza a posibles valores del planandum y esas relaciones explicativas proporcionan entendimiento dando respuestas a preguntas del tipo si las cosas son de una manera, hubieran sido diferentes, ¿qué pasaría? ¿No? En fin.
en contrafácticos hipotéticos de los valores de cierta variable. Y bueno, me brinco la forma entonces en que trabaja. Tanto el profesor plantea modelos como el estudiante resuelve modelos, y esos modelos son los famosos, los asocio yo con ejemplares, y para para entender lo que son estos modelos en la perspectiva artefactual de Nutila, pues son ensambles heterogéneos de diagramas, cosas físicas tridimensionales, ecuaciones, organismos y poblaciones de laboratorio que contribuyen al conocimiento al actuar como herramientas epistémicas. Y así, aquí me estoy basando pues en esta autora, pero yo quería mostrarles esto, quería llegar hasta aquí. Un estudiante puede describirnos un problema donde esté el movimiento arriba y encontrar en qué tiempo se detiene, qué tiempos avanza. Pero cuando se le pide hacer un dibujo, pues difícilmente nos puede representar. Entonces, el que nosotros mostremos cómo en una gráfica de espacio-tiempo y de un problema unidimensional permite hacer un entendimiento mayor al estudiante, que pudiera encontrar los valores o los lapsos de valores donde está en movimiento o está en reposo. El otro problema, que es muy parecido pero un poco más complejo al que nos plantea Woodward en su libro al inicio, es la cuestión de que uno cuando se ve que entiende, es cuando uno es capaz de, por ejemplo, decir en qué dirección va aceleración, o en otro nivel uno puede preguntar en qué momento, en qué inclinación del plano inclinado, valga la redundancia, va a quedarse en reposo el sistema que se está presentando, o qué valor tiene que tener la fricción, o cuáles son los pesos que tiene que uno tener. Entonces, son cuestiones que se dirimen en cada curso y que cada estudiante se lo va a apropiar de maneras diferentes, pero que va a satisfacer al profesor, a las exigencias del profesor respecto a lo que quiere, ¿no? Es decir, es totalmente contextual. Y estas son mis conclusiones, pues la pedagogía es fundamental, los actores tienen un papel activo alrededor de los contenidos, que no son tales o no son en el sentido trivial. El proceso educativo se desarrolla en un contexto institucionalizado, pero más importante son las normas que se generan dentro del aula, es decir, la interacción de estudiante y profesor alrededor de los materiales. Que el aprendizaje de los estudiantes implica la comprensión de las causas en términos contrafácticos más que el dominio de las expresiones formales o matemáticas. Los estudiantes aprenden a través de la modelación en el contexto de la enseñanza escolar, y los profesores también modelan a través de un despliegue de una serie de tácticas sujetas a modificaciones en curso, pero con la estrategia de proponer elementos para la comprensión de los demás por parte de los estudiantes. El objetivo es pues que el estudiante logre establecer diversas representaciones de la situación y encontrar las causas de la misma. Bueno, pues eso sería presentación. Muchas gracias.